Radio Leufú al aire, tempranito, con un invitado de lujo, en términos de pensamiento, en términos de propuesta, en términos de visión de país. Con nosotros en los estudios de Radio Leufú, Marcel Claude. Bienvenido, Marcel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Estrenando Contingencia La Bermud, un espacio que tiene por objetivo abrir cancha, como yo le llamo, para hablar de temas de contingencia, para reflexionar un poquitito sobre el país en el que vivimos, dar cuenta también de aquellas propuestas que a partir de su candidatura se han instalado en la opinión pública, en las personas, que es un concepto escalomana que ustedes trabajan y comprenden y viven de una manera potente. Y sabemos que está desde hace un par de días ya en la región, en Concepción. Hoy día, jueves, recorre otras zonas, tengo entendido. Ha visitado universidades, emblemáticas universidades para el país, por lo que representan en términos políticos en la historia. Y quisiéramos comenzar esta entrevista con sus impresiones, con qué se ha tocado acá en la ciudad, en las calles. Vimos un video en YouTube muy bonito, la verdad, muy sensible en términos de un candidato con un perfil, diría, combativo romántico. Sí. Está bien esa definición, me gusta, además, la encuentro fantástica. Y con ideas bastante claras. ¿Cómo ha visto la ciudad? ¿Cómo ha visto su gente? ¿Cómo se ha sentido el candidato acá en Concepción? Bueno, hay distintos escenarios, ¿eh? En general, el escenario de las reuniones convocadas en recintos, ¿no?, como son las universidades, siempre son espectaculares. Ya nosotros tenemos el hábito de llenar plenamente los recintos universitarios cuando visitamos esos lugares. Y aquí lo hicimos en 4 oportunidades, en la Universidad San Sebastián, que tiene tradición más bien de derecha, digamos, y nos fue muy bien ahí, como nos va siempre en las universidades. En la Universidad Católica de Concepción también estuvimos y ocurrió lo mismo. Además, no solamente ocurre que tú llenas las universidades, sino que no salgo antes de 4 horas de ahí. Son 4 horas que uno se dedica a cada visita con las universidades. Aparte de lo que yo hablo, que es harto. Después vienen las preguntas de los estudiantes, que son interminables. Después vienen las fotos, después viene la conversación de pasillo. No falta quien te pide que grabes un video para la abuelita, para el abuelito, para terminar de convencerlo de que vote por esta candidatura. Y después viene la última conversación con los dirigentes estudiantiles que hicieron el evento. Entonces son 4 horas fijos. Anoche estuvimos en Los Ángeles, en un evento, en un pub, también lleno, pero lleno completo, la gente estaba afuera. Además tocamos la guitarra, porque ese es otro estilo de esta candidatura, que tiene un sello cultural y que yo siempre pido que no haya ningún evento en el que yo participe que no exista un músico, una expresión artística, porque nosotros queremos darle a la cultura una relevancia superlativa, no solo porque la cultura hace bien para el alma y el espíritu y hacer de la gente seres románticos y revolucionarios, sino que porque además cualquier transformación política de verdad requiere crear una nueva concepción de mundo, una nueva forma de mirar el mundo, de vincularse con el mundo, y no solo con el mundo de las personas, sino que también con la naturaleza, con los animales. Y nosotros reivindicamos esa cosmovisión en donde toda forma de vida tiene un valor igual al de la vida humana, y que necesita respeto, cuidado y afecto, ¿no? Y por eso somos profundamente ecologistas, profundamente humanistas, porque queremos una nueva... yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás que esta palabra me gustó mucho, una nueva forma de habitar el mundo. Hay distintas maneras de habitarlo, ¿no?
una manera puede ser destructiva, como es el capitalismo, que es esencialmente destructivo, arrasador, irrespetuoso, criminal, ¿no? Y otra manera es más respetuosa, ¿no? Es el entender que el otro es un legítimo otro, como diría Maturana, ¿no? Y no un ser al que yo puedo utilizar, al que puedo mercantilizar, al que puedo avasallar, al que puedo tomar como un factor de apoyo para un objetivo personal mío que lo deja a él fuera, ¿no? Y que incluso pasa por su extinción, su eliminación, su desaparición. Esa es una nueva manera de habitar el mundo. Y nosotros nos hemos dado la tarea de emprender un proyecto político que incluye cambiar la forma, la mirada, en cómo vivimos en el mundo, cómo habitamos el mundo. Marcel Clos es candidato presidencial del Partido Humanista, uno de los 9 que están en carrera a la moneda. Es economista y magíster en economía, claro, de la Universidad de Chile, y candidato a doctor en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Actualmente se encuentra realizando el doctorado de estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Podemos decir de que Marcel Clos sabe muy bien, entre comillas, lo digo de manera positiva, al enemigo que está enfrentando o al adversario que está enfrentando. Él se desempeñó en cargos muy importantes en términos económicos en administraciones anteriores de la Concertación, ¿cierto? Y también... No sé si es tan importante. Tuve un cargo importante, pero importante para mí, pero no para el banco. Por la capacidad, me refiero, de comprender cómo funciona. Sí. Finalmente usted puede levantar de esa experiencia una mirada, justamente, y en términos también de saber claramente cómo se raya la cancha desde dentro. Entonces, entrando en materia, la economía finalmente es el lugar donde acontece los pulsos de un país, y si la economía no anda bien, como digo yo, si la presión está alta, el cuerpo no anda bien. Por lo tanto, es un eje fundamental, junto con otros: salud, educación, el quehacer político, la cultura. Este modelo del capital, del neoliberalismo, según algunos autores, finalmente donde reside el lucro. El lucro como herramienta de progreso, que me comentaba usted minutos atrás, es una herramienta disfrazada. ¿Cómo puede develar el candidato Marcel Clos esto que ya está en boca de todos, que es un modelo que no es justo, en definitiva, en su repartición de riqueza, que no es justo en términos de cómo asigna la administración económica de un país, cómo le llega a la dueña casa finalmente los favores, diría yo, de un resultado económico? ¿Qué es lo que ustedes proponen frente a eso? ¿Cuáles son los cambios que proponen? Si llegan a la moneda, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es su diagnóstico en la actualidad de este modelo? Ya, mira, en primer lugar quisiera hacer una breve aclaración. Yo no soy candidato del Partido Humanista. ¿Ya? El Partido Humanista es uno de los 17 organizaciones que sustentan esta candidatura. Okay. Este es un movimiento, el movimiento Toda la Moneda. Tenemos 350 comandos a lo largo del país, 500 profesionales, 17 organizaciones, más de 100 dirigentes sindicales y sociales en un frente sindical, un frente estudiantil. Y movilizamos gente, pues somos la única candidatura que es capaz de llevar 10.000 adherentes solo a la inscripción de la candidatura. Entonces, es un movimiento. Nosotros hemos constituido un movimiento político nuevo en Chile, la tercera fuerza política. Y por eso es importante hacer esta diferenciación. O sea, el Partido Humanista inscribió la candidatura, pero esta candidatura pertenece al movimiento Todos a la Moneda. Bueno, lo que yo te decía era que el problema de nuestro tiempo, y hace muchos ya años, muchas décadas, que el problema de la humanidad es precisamente el capitalismo. El capitalismo es un modo de producción, un modo de organización económica, ¿no? Porque hay que entender que la economía tiene una razón de ser, y es lograr alcanzar la satisfacción de las necesidades de la sociedad humana utilizando los mínimos recursos o asignando los recursos disponibles a todas las necesidades.
Ese es el objetivo de la economía, ¿no? Tenemos que alimentar a la población, tenemos que abrigar a la población, tenemos que educar a la población, tenemos que dar cubrir un conjunto de necesidades. Y para eso existen recursos. Y lo que tienen que hacer los economistas es promover, producir, imaginar, recomendar aquellas políticas públicas que te permiten mejor usar estos recursos para satisfacer esas necesidades. Y el capitalismo es un modo de organizar, un modo de promover esas políticas. Es una manera de entender la economía y hace una recomendación de cómo resolver estos problemas. ¿Y cuál es el mecanismo? El mecanismo es organizar la producción sobre la base del lucro, la ganancia de capital, la rentabilidad del capital. Esa es la recomendación finalmente. El capitalismo, a la larga, y para resumir, es la búsqueda de la ganancia de capital, el lucro. Esa es la centralidad. Y nosotros entendemos que eso, para mí por lo menos, desnaturaliza el sentido y razón de la economía. Porque en la búsqueda del lucro no hay eficiencia, no logras satisfacer las necesidades, ni tampoco asignas bien los recursos disponibles, porque terminan estos siendo asignados, utilizados exclusivamente para la satisfacción de la ganancia de capital. Y aquí en Chile lo hemos visto y lo palpamos todos los días, para que se entienda, ¿no? En las universidades, en los colegios, el lucro se instaló. ¿Cuál es la calidad de la educación? Pésima. El otro día se supo, la prueba inicia esta donde evalúan a los profesores recién salidos de la universidad, un verdadero y total desastre, completo desastre. La calidad de la educación en Chile es de pésima, además es cara. Pero ¿qué ocurre? Los conglomerados que están operando dentro de la educación ganan mucho dinero. Es lo mismo que ocurre en la AFP, por ejemplo. La AFP es otro ejemplo. Las administradoras de fondos de pensiones que lucran haciendo esto de administrarle los fondos de pensión a los trabajadores, ganan millones y millones de dólares. Aumentan su utilidad en 40%, en 30%, todos los años. Nunca pierden. ¿Y qué ocurre con los trabajadores? Han perdido el fondo en varias oportunidades. Fíjate que en el 2008 perdieron el 60% del fondo acumulado, el 60%. Es una cosa brutal. Las pensiones son absolutamente indecentes. 6 millones de trabajadores van a terminar con pensiones inferiores a los 100.000 pesos. ¿Para qué está la AFP? La AFP es para dar pensiones. ¿Qué es lo que es una pensión? El sustento de una persona, de una persona que es adulto mayor, que ya no trabaja y tiene una jubilación. Para eso es, el objetivo de una AFP es dar una pensión, y esta tiene que ser digna. Sin embargo, no son dignas, pero el negocio de administrar fondos de pensión es altamente lucrativo. Ahí es donde yo digo que el capitalismo o el orden económico, al centrarse en la búsqueda del lucro, pierde completamente el sentido y razón de lo que es la economía. En el caso de la AFP no satisfaces necesidades fundamentales. El objetivo, que es dar pensiones, no se cumple, pero la ganancia de capital, que supuestamente es el mecanismo, el motor, la gracia que tiene el sistema para lograr el objetivo, eso sí que se realiza. La esencia misma se realiza, pero no el objetivo para el cual está. Y eso ocurre en las pensiones. Y ahora, si tú lo piensas, ponle tú, en materia de producción alimentaria. La producción alimentaria, pongamos el caso de Monsanto, que es una empresa multinacional criminal, por lo demás, que se dedica a la producción de semillas transgénicas y alimentos transgénicos. Y va por el mundo apropiándose del código genético de las semillas. Los inscribe a su nombre. Y entonces las poblaciones indígenas, poblaciones tradicionales, tienen que empezar a pagarle a Monsanto por fabricar y producir sus propias semillas. Pero no solo eso, sino que además esta producción que hace Monsanto a nivel mundial, que tiene por objetivo supuestamente resolver el problema alimentario, porque ahí te lo ponen, te dicen, mira, esto es para
mejorar la producción de alimentos y disminuir el hambre en el mundo. Bueno, pero resulta que hoy día 1.000 millones de personas viven sometidas al hambre. Monsanto es una empresa multimillonaria y responsable, entre otras cosas, de la desaparición de las abejas que están muriendo. En todas partes están muriendo. Si se mueren las abejas, decía Einstein, desaparece la humanidad en 4 años. ¿Y sabe lo que se le ha ocurrido a estos imbéciles? Porque no queda otra palabra que decir que imbéciles. Inventar la abejitas robot para resolver el problema de la polinización. Entonces, el capitalismo no solamente es depredador, destructor, avasallador, y no dejan nada vivo así. Nada que se mueva lo dejan vivo. Y además explotan el trabajo porque las condiciones salariales en que se vive en Chile son de niveles de esclavitud. De niveles de esclavitud. Hay un punto ahí con el tema de las abejas. Acá en el país no existe un marco regulatorio normativo de zonas de exclusión. En países, me imagino que diseñados por este mismo tema, en aquellas zonas donde existían fumigaciones, se establecen zonas de exclusión para que no se instalen criaderos o cultivos de abejas. Eso no ocurre acá en el país. Acá en el país asistimos hay un problema también serio que se arrastra de años, donde en zonas agrícolas hay zonas de fumigaciones y aledañas a aquellas, adyacentes a esas zonas, hay abejas. Claro. Que polinizan, entre comillas, aún sin la mortandad que vemos en este minuto, pero polinizan contaminando. Y ese es un tema que no se sabe. Que además profundiza esta situación que usted plantea, que es evidente. Y lo que encuentro yo más terrible todavía es que no solo con depredar, o siguiendo sus palabras, generan un sistema artificial para solucionar el problema, un sistema artificial no natural. Que además ya lleva un estado ya de barbarie, yo creo, de razón. Y niveles de imbecilidad. Porque tú llegas a la imbecilidad con esto. Y esto lo decía también Einstein hace muchos años atrás, ¿no? Acerca de los límites. Él decía que conocía solamente 2 cosas que tenían límite. Que no tenían límite. Uno era el espacio y otro era la estupidez humana, ¿no? Pero de lo único que tenía dudas respecto a si tenía o no límite era del espacio, ¿no? Del espacio. Y estas son las cosas cuando tú miras a esta industria criminal, ¿no? Porque es una industria criminal y nosotros nos hemos propuesto en este proyecto, yo lo he dicho, y cosa que genera aplausos macizos. Pero se detuvo en el Congreso había una tramitación ahí que sí, pero ya la van a sacar estos cabrones, y la van a sacar. Sí, mira, ayer también le hicieron un homenaje a Luksic, ¿no? O sea, ya sabemos para quién trabajan estos parlamentarios que tenemos, que yo lo he dicho varias veces, son la escobilla con que se lustran los zapatos los oligarcas en este país. Ahora, ¿cómo se siente Marcel Clos, perdón, en este escenario que suena casi irreversible? Porque existen estructuras de poder que están instaladas, que forman parte justamente de este, entre comillas, crecimiento y progreso económico para el país, etcétera, etcétera, que se justifican en una inflación controlada, de acuerdo a sus mediciones, que se justifica frente a un modelo que funcionaba hasta hace un tiempo atrás, 4 años o 5 años atrás, sin mayor cuestionamiento. Recordemos que 15 años atrás, que no es nada en el tiempo, alguien que se ponía con esta posición como la suya, o jóvenes que en ese minuto protestaban contra el lucro de la educación o la garantía del aval del Estado, ¿cierto? Eran tachados de mocositos. ¿Cómo se te ocurre venirme a decir a mí si yo soy más viejo que tú? Tú no sabes nada de esto, no sabes cómo funciona el mundo. Ese era el eslogan de respuesta que tenían los jóvenes 15 años atrás. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo se enfrenta Marcel Clos a estas estructuras que están tan instaladas en el país, que se reflejan, de acuerdo a sus palabras, en votaciones en el Congreso, que se reflejan en la ley del lobby, que está ahí entrampada, qué sé yo? ¿Cómo tienes que trabajar para poder revertir esta situación que suena demasiado de muro, digamos? ¿Qué valor le otorgas tú a los 8 millones de votos latentes frente al padrón que se amplía con el voto voluntario? ¿Qué oportunidad le ves a la candidatura frente a este escenario ante los jóvenes, que hoy en día es un bastión importante de cambio?
Bueno, mira, nosotros vemos... Bueno, yo no soy tan pesimista porque... No lo digo en términos de pesimismo, sino más bien de... Y yo no le doy tampoco la connotación así como negativa. No lo digo en el sentido de que uno piensa que esto es inamovible. Yo tengo la percepción de que nosotros vivimos una época de decadencia civilizacional en la que tenemos que trabajar en la otra dirección, ¿no? En la otra dirección. Y bueno, finalmente, recordando a lo que decía Albert Camus, el francés existencialista que estuvo de visita en Chile, nosotros, claro, quizás nunca vamos a poder construir un paraíso o recuperar el paraíso, pero no es lo mismo vivir en una sociedad donde el 70% de los niños son maltratados, como nosotros vivimos en esta sociedad, en una donde eso se reduce al 10%. Igual es harto, igual es importante, es preocupante, pero no es lo mismo tener 7 de 10 niños maltratados que tener 10. Esa sociedad es menos violenta, es violenta igual, pero es menos violenta, y el daño que se está produciendo es menor. No es lo mismo vivir en una sociedad donde los salarios son niveles de esclavitud, donde tú trabajas por el plato de comida, que una sociedad donde te cubre tus necesidades a pesar de que no te paguen efectivamente todo el valor de tu trabajo. Entonces yo creo que nosotros podemos luchar y podemos trabajar y podemos construir una sociedad mejor. No el paraíso, pero una sociedad mejor. Y para eso, ¿cómo lo enfrentamos nosotros? La cuestión es política. Aquí lo que la gente tiene que entender es que acá la vida colectiva de las personas es la política. La política tiene que ver con la vida colectiva, con la vida en común. Y nosotros vivimos en una comunidad. No somos seres individuales. No vivimos separados. Necesitamos afecto, conversar, ir a comprar a la esquina, trabajar juntos en algo que es muy poderoso, entonces necesitas fuerza de otro para empujar, qué sé yo, un barril o abrir algo bueno, siempre necesitas de otro, y para eso hemos inventado la vida en comunidad. Y cuando hablamos de la vida en comunidad, entonces estamos hablando de la cuestión política. Y estos cambios se hacen con política. Por eso he hecho yo siempre política. He estado siempre en la política, no en la política partidista, siendo candidato a diputado o senador, porque esa es una parte de la política. La política es mucho más que ser diputado o ser senador. La política es, primero que nada, tener conciencia del mundo en que estás viviendo, tener conciencia de que la política es central, tener ideas, debate, reflexión, producir ideas, producir reflexión. Yo he estado mucho tiempo produciendo reflexión, produciendo libros, artículos, entrevistas. Eso es política, porque tú tienes que dar una pelea. Una de las primeras y las grandes batallas de la política es en la subjetividad de las personas. Hasta el año 2011, en la subjetividad de Chile, era absolutamente imposible. Lo que tú crees posible o lo que crees imposible, esa es la subjetividad, ¿no? Era imposible pensar en una educación pública gratuita y universal. Era imposible pensar en un sistema de salud gratuito. Era imposible pensar en una reforma tributaria o en recuperar el cobre. Y quienes abogaban por aquello realmente sufrían de bullying. Bullying, sí. O sea, no hacían bullying. Hacían bullying, me incluyo, cuando era más mozalbete, digamos. Claro, entonces, después del 2011, se produce un gran efecto político de masas, de transformaciones, y se genera un cambio en la subjetividad. Y hoy día, transversalmente, hasta personas que votan por la derecha quieren nacionalizar el cobre, quieren educación pública gratuita, quieren salud pública, y entendieron que era posible. Y esa lucha, ganar la mente de las personas, ganar el corazón, que es la subjetividad, es una tarea que es política también. Y yo he estado en esa política 40 años. 40 años. Y hace 40 años que estamos en esto. Y hoy día estamos pudiendo instalar un proyecto político viable sobre la base de una lucha política que se hizo en lo que tú escribías, en tus reuniones, en las conversaciones. Yo tengo más de 500 conferencias dadas, 500 conferencias en el mundo universitario, estudiantil, fuera del país, dentro del país, libros escritos, artículos escritos. Todo eso es una tarea política. Reuniones con dirigentes sindicales, reuniones con dirigentes estudiantiles, una tarea de conversión
de la manera en cómo entendemos la realidad. Y esa tarea política es muy importante. Nosotros hemos enfrentado, para contestar tu pregunta, ¿cómo hemos enfrentado esto? ¿Cómo lo enfrentamos? Dando esta batalla política, la batalla de la idea, organización, luchas, hemos dado luchas judiciales, hemos hecho marchas, todo eso es trabajo político. Y hoy día estamos en una etapa porque hoy día es posible, ¿no? Hace 10 años atrás no era posible disputarle el poder a la oligarquía, a los dueños de Chile, porque no teníamos ganada la subjetividad de los que votan, de los chilenos, de los jóvenes. La incorporación de los jóvenes ahora es importante. En América Latina siempre la juventud ha sido un factor preponderante, ha sido un instrumento de cambio político, y las movilizaciones estudiantiles siempre han antecedido de manera categórica los cambios políticos, y los cambios políticos trascendentes, importantes. Entonces, hoy día es el momento de Chile, porque la juventud, ¿no?, alcanzó el nivel de conciencia política que le permitió volver a constituirse en este escenario político chileno en un factor político de cambio, y eso nos permite pensar que estamos en la antesala de una transformación política, de una renovación de la política y de un cambio político en la dirección que nos interesa. Y nuestros jóvenes auditores están atentos a esta entrevista con Marcel Clos. Ya tenemos primeras preguntas que tenemos acá en el canal, que retroalimenta la radio con todos ustedes. Son 3 preguntas que tenemos acá, que las vamos a tomar luego de una cancioncilla que vamos a escuchar ahora, y que nos va a dar un pie también para hablar sobre el tema indígena en Biobío y en el país. Volvemos luego de Violeta Parra. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos Huescufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra el sol. Levántate, Purimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Se cae muerto y el ajuerino de pie. Levántate, manchique. ¿A dónde se fue Lautaro, perdido en el cielo azul? Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su. Levántate, pues, Calfín. Del año 1400 el indio afligido está. A la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Totoral de 5 siglos nunca se habla de secar. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Painahuá. Ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, porque no se escuchará, aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán. Levántate, buen chullar.
Claudio Leufú, contingencia La Bermud, Marcel Cloud en los estudios, en una entrevista con el candidato, con la persona, con sus reflexiones, con sus propuestas de gobierno en esta carrera a la moneda, donde hay 9 candidatos. Y antes de entrar al tema de pueblos originarios, que nos da el pie de Arauco tiene una pena, Violeta Parra, que acabamos de escuchar, quisiera brevemente tener las impresiones suyas sobre el estado de cosas en el que estamos viviendo actualmente. Antes de entrar a la entrevista compartíamos pormenores sobre que en la medianía del siglo pasado, Chile tenía 3 tercios marcadísimos en términos de expresión política, fundamentalmente a partir del Frente Popular en adelante, y que se polariza finalmente, entre comillas lo digo, en los 70 con el quiebre institucional y el golpe de Estado y la dictadura que entra después. Ya no estamos con los 3 tercios, después pasamos los años 90 y los 2000 con dos bloques, entre comillas, digo yo, siempre lo he dicho, casados por obligación. O sea, uno está obligado con el otro a negociar para llegar a un acuerdo, en desmedro de las voluntades del voto y en atención a un sistema político binominal donde no existe una representatividad genuina en relación a los porcentajes de voto. Eso está claro. Y ahora, a puertas a las elecciones, tenemos 9 candidatos. ¿Cómo puede significar, Marcel Cloud, tener 9 candidatos en el Chile actual? ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cómo hablan 9 candidatos en función de una papeleta con la cual se ha enfrentado el votante? ¿Qué pasó en el país que tenemos 9 candidatos? ¿Dónde uno de ellos es usted? A ver, ¿sabes lo que pasa? Que hay un cambio en la forma de hacer política, ¿ya? Aquí, los 9 candidatos obedecen a eso, ¿ya? Porque tú me hablas de los 3 tercios y me hablas del Frente Popular y Salvador Allende y Eduardo Frei, pero la política se hacía de otra manera en ese entonces. Era una política genuina, era la expresión de una sociedad viva, una sociedad politizada que hacía política, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos que los partidos de izquierda eran la resultante de los movimientos obreros, campesinos, que habían durante todo el siglo XIX pujado y empujado y luchado por influir, cambiar, ¿no?, las cuestiones públicas, ¿no? O sea, habían tomado la decisión de disputar el poder, de entrar en el poder, de conducir la sociedad, y representaban a los sectores obreros, populares, marginales, campesinos. Esos eran los grupos de izquierda, y que tenían una expresión no menor dentro de la sociedad, porque progresivamente con el desarrollo del capitalismo van esos sectores creciendo. Por otro lado, tú tenías expresiones como el Partido Radical, que de alguna manera también representaban a otro sector importante de la sociedad chilena, que eran las clases medias, que se constituían en torno a las ciudades, en torno a las tareas del Estado, a las funciones públicas, ¿no? Se crea esta capa de profesionales, de empleados públicos, que tienen una mirada distinta y que son representados y se sienten identificados con estos proyectos políticos de clases medias que eran los partidos radicales y que después también fue la democracia cristiana. Y después tenían aquellos partidos que representaban al poder, a la élite, a la clase gobernante, dirigente, los que controlaban y que eran también otro tercio. Y más o menos eran estas 3 expresiones, ¿no? Hoy día tenemos una cuestión distinta. En primer lugar, las clases medias han ido desapareciendo. Hoy día nítidamente tú tienes los sectores medios se han empobrecido, se han proletarizado. Incluso sectores profesionales se han proletarizado. Entonces es más difícil encontrar los 3 tercios. Hoy día podría decir en términos de clases, así, tienes una clase dominante, dirigente, muy minoritaria, inferior al 1%, y tienes un 99% de chilenos que están ahí entre una clase media acomodada hacia abajo, ¿no? Pero ya los 3 tercios no son nítidos. Entonces eso te permite cambiar el escenario de los 3 tercios, cambia. Pero además tiene otro factor, la forma en cómo se hace política hoy día.
Antiguamente a la política se llegaba a través de procesos de lucha, de organización, ¿no? Nadie en ese entonces te preguntaba, oiga, usted, ¿por qué tengo que creerle a usted? Hoy día nosotros tenemos, la política está mediatizada por la publicidad, las estrategias de comercialización, marketing, está mediatizada por la lógica del mercado. Entonces tú hoy día puedes, si tú tuvieras mucho dinero, tú fueras un empresario con mucho dinero, puedes decidir postular a la presidencia de la República o pescar a un candidato y porque sale en la televisión, aparece ahí, tiene un discurso, lo tomas, lo financias, le desarrolla una campaña publicitaria y lo candidatea. Y como hay despolitización de la sociedad, entonces puede entrar este candidato, puede entrar perfectamente. ¿Por qué? Porque está confundido con una estrategia de comercialización. Entonces, hay dos factores que explican estos 9 candidatos. En el primer lugar, la mercantilización de la política. Tú puedes hoy día inventar un candidato porque tienes dinero y porque puedes desarrollar estrategias de marketing. Y fíjate tú bien, antiguamente hasta la publicidad política, la propaganda política tenía un sello distinto de la publicidad comercial. Hoy día tú no distingues entre una señora Bachelet y un detergente nuevo que están promoviendo en el mercado. No sabes qué. Si tú no vivieras en Chile, podrías decir, esta señora es una nueva marca de detergente o es un candidato presidencial. Tú no lo distingues. Oye, hablamos de marketing político y no de propaganda. Propaganda que además a lo que refiere es que era un mercado de ideas, en el buen sentido de la palabra, un intercambio, poner en la mesa. Claro. Ahora es publicidad. Ahora es publicidad. Marketing político. Y publicidad engañosa, ¿no? ¿Por qué? Es publicidad engañosa. Porque te dicen, no, mira, hacen un análisis crítico de la realidad y después te dicen, nosotros vamos a cambiar estas cosas. Pero llegan al poder y no la cambian. Porque lo que hay que entender en la política, que la política es poder, ¿me entiendes? Poder, ¿no? Esa cuestión como que a la gente le cuesta entender. Poder. Yo te digo a ti, mira, vota por mí y mañana tú vas a tener educación pública gratuita. Entonces tú, que estás acostumbrado al mercadeo, a la publicidad comercial, bueno, tú verás si le crees o no. Pero no haces la reflexión política. ¿Por qué le tengo que creer a este señor? Porque acá lo que tú tienes que mirar, quién está detrás, ¿me entiendes? ¿Quiénes están detrás del candidato? ¿En qué caballito monta este jinete? ¿No? Y eso es lo importante, porque el poder es este caballito sobre el cual tú vas cabalgando, ¿no? Y cuando tú te preguntas, ¿quién está detrás de la señora Matei, por ejemplo? Y ahí te aparecen sus caballitos, pues, las AFP, las ISAPRE, los bancos, ¿no? Esos son sus caballitos. Ella va montada sobre, es un jinete que monta sobre, entonces uno sabe para qué corral corre ese caballito. Y si tú le preguntas a la señora, y si miras quiénes están detrás de la concertación, y tú vas a ver que además lo dicen, el presidente de la banca dijo, voy a votar de nuevo por Bachelet. De la banca, pues. Este señor que tiene a medio Chile endeudado, que cobra tasas de interés usureras, que además usan los dineros para actividades especulativas. Entonces, esos son los caballitos donde van montados estos jinetes. Lo que importa no es el jinete, sino que es el caballito donde tú vas montado. Y eso es lo que uno tiene que ver. Si tuviéramos cultura política, nadie le creería a la Bachelet y nadie le creería a la señora Matei. ¿Por qué nadie le creería? Porque sabríamos a quién sirven esos señores, cuáles son los dioses a los que estos señores sirven. En cambio, si tú miras nuestros caballitos, y nuestros caballitos no son precisamente los bancos, ni las AFP, ni las ISAPRE, son los trabajadores, son los estudiantes. Nosotros hemos construido este proyecto sobre una historia de lucha, sobre una convicción, sobre un trabajo que hemos hecho durante años con los mapuches, con los pescadores artesanales, con los trabajadores forestales, con los estudiantes. Esa es tu trayectoria, ese es tu background, tu currículum, yo no sé, pero es el caballito sobre el cual tú montas. Y eso es lo que hoy día no se sabe. Hacia allá quisiera ir yo, de los pueblos originarios. Estamos en una zona... el Gualmapu. El Gualmapu, frontera...
del Biobío histórica, simbólica, indígena, mapu. Y acá, revisando sus planteos, hay un tema que ahora está saliendo a la palestra de una manera bastante fuerte, pero que se arrastra de años, que es el convenio 169, el convenio de la OIT, del cual Chile, el gobierno firmó y asumió el convenio 169, que consiste en informar y generar la participación ciudadana oportuna también de aquellos proyectos que afectan los territorios, los medios ambientes de aquellas comunidades indígenas que son adyacentes, aledañas, o por donde se instalaría dentro de su propio territorio un proyecto X. Estamos en presencia de las noticias bastante, diría yo, deprimentes de lo que ocurrió con Pascua Lama. Pascua Lama finalmente, después de años, admite graves errores. ¿Qué es lo que propone la candidatura frente a aquello? Me imagino que generar una utilización y un instrumento bien aplicado del 169 para tener la opinión oportuna de las comunidades, me imagino. También leo acá un aumento significativo del presupuesto para las regiones para que vayan en aporte de materia indígena. Actualmente se destina un marginal del 0,3%, que incluso es menor que el que se entrega en cultura. Oficialización de las lenguas. Que ya es menor, que ya es despreciable. Que ya es despreciable, imagínense el 0,3%. Oficialización de las lenguas de cada pueblo originario que vive en Chile. Fin de la política de la criminalización del movimiento mapuche y social en general. También hay una postura frente a eliminar la aplicación de la ley antiterrorista. ¿Ha tenido contacto con las comunidades indígenas de Biobío? Si no la ha tenido, o si la ha tenido, ¿cómo han sido esos encuentros? ¿Están con ustedes los mapuches urbanos, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos conversado con varios sectores del pueblo mapuche, no son todos lo mismo, ¿eh? Claro. Sí. Pero uno de las organizaciones que respalda esta candidatura, que está integrada, que es parte plena del movimiento, es el Gualmapuhuen, el partido mapuche. Y hemos recogido sus planteamientos plenamente. Eso que tú estás leyendo de los 8 puntos básicos del programa ahora incorporan la propuesta de el Gualmapuhuen, que es de la autonomía del pueblo mapuche, el reconocimiento constitucional de su lengua, de su cultura, de su educación, la restitución de tierra. Nosotros hemos dicho que hay que devolverle tierra a los pueblos mapuches. Y además lo decimos no solamente porque es una demanda histórica, una cuestión de justicia, porque las medidas que nosotros hemos pensado como solución de problemas históricos que tiene Chile, no solamente obedecen, aunque deben obedecer también, pero no exclusivamente, a criterios de justicia. Lo voy a poner así como, porque muchos me han cuestionado esto que yo he dicho, oye, esto de la devolución de tierra, que es complicado, que las empresas forestales y qué sé yo. Pero si tú te fijas, por ejemplo, en esta zona, hay comunas que están plagadas, ¿no? Hablamos de plaga, de algo nefasto, de plantaciones forestales. Y resulta que han destruido el agua, están desertificando el suelo, contaminando la capa vegetal, destruyendo la capa vegetal, plaguicidas y toda esta porquería que traen. Entonces uno dice, bueno, además de eso, destruyen la agricultura, no hay agricultura, no hay actividades económicas que no sean las forestales, la gente abandona los campos porque estas plantaciones son simplemente maquinaria. El trabajo que necesitan es prácticamente cero, es muy poco. El tema de las patentes, además, que se pagan 4.000 pesos, creo. Semestrales, hay una casi como que no pagan. Entonces claro, uno dice, ¿cómo yo? Fíjate que además de eso tenemos 4 de las comunas más pobres de Chile están acá. Claro. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago yo? ¿Cómo resuelve el problema de la pobreza? ¿Cómo se resuelve el problema de la pobreza? Porque hasta eso empieza uno a perder de vista.
Mira, si la pobreza, ¿por qué es pobreza? ¿Por qué los pescadores artesanales son pobres? Porque las cuotas de pesca se las entregaron a la industria pesquera. ¿Por qué los campesinos, los mapuches están pobres? Porque la tierra se la entregaron a las forestales. Entonces, ¿tú quieres resolver el problema de la pobreza? Vamos devolviendo los recursos. Entonces hay que cambiar la ley de pesca, eliminar esta ley de pesca, acabar con esta ley de pesca y poner una ley de pesca que le dé 20 millas a los pescadores artesanales, que aumente las cuotas para la pesca artesanal. Y si tú quieres resolver el problema de la pobreza de los pueblos mapuches, entonces hay que devolverles tierra, ¿no? Y hay que disminuir la frontera forestal, disminuir la cantidad de tierra que tienen las forestales y reconvertirla a la agricultura, pero no a la agricultura llena de pesticidas, sino que la agricultura orgánica, campesina, mapuche. Entonces, la devolución de tierra al pueblo mapuche no es solo un tema de justicia, es un tema de desarrollo de Chile, de resolver el problema social, el problema de la pobreza. Entonces, yo con eso no voy a seguir discutiendo en términos de que no, cómo estamos planteando esto. Yo creo que la devolución de tierra a los mapuches no solo es una cuestión de justicia, sino que es una cuestión de desarrollo y progreso de Chile. Y respecto a lo otro que hemos dicho nosotros, terminar con la ocupación militar del Gualmapu. La desmilitarización, sí. Nosotros la hemos planteado y va a ser una medida inmediata que vamos a tomar. Y la puesta en libertad a todos los presos políticos mapuches que han sido procesados por ley antiterrorista. Y derogar esa ley que obviamente, aunque yo tengo mis dudas porque creo que habría que dejarla para aplicársela a Chadwick, a Hinspeter, a Bachelet y a todos estos cabrones que finalmente son responsables de crímenes, ¿no? Porque son criminales. Aquí los señores Luxic, Mate, Angelini son terroristas. Hay que entenderlo bien. No son gente buena a la que hay que hacerle a aplaudirla en el Parlamento. Son terroristas porque gobiernan esta nación sobre la crueldad. Crueldad, porque cuando tú tienes mujeres que tienen que trabajar con pañales desechables porque no las dejan ir al baño, eso es crueldad, es un acto terrorista. Salarios indecentes son actos terroristas. Así que yo no sé, igual esta ley habría que cambiarla porque no admite ese tipo de comportamientos como terroristas, ¿no? La nomenclatura. Habría que poner una ley de antiterrorista, pero que incluya el terrorismo económico, porque estos señores son terroristas, son de verdad terroristas, gente cruel. Nosotros estamos gobernados por gente cruel y despiadada. Eso la gente lo tiene que entender, cruel y despiadada. Y que no les importa mira, en Chile hay 15.000 niños que están en los campos de concentración del Sename, abusados, violados, maltratados, humillados. ¿Sabes cuánto cuesta resolver ese problema? $700 millones. ¿Sabes cuánto le pasaron las AFP a este criminal internacional que es Polman? Le pasaron $1.500 millones de los trabajadores para que hiciera el Costanera Center. 1.500, el doble de lo que tú necesitas en Chile para resolver el problema de los niños. ¿Hay recursos en Chile? ¿No hay? Claro que hay recursos. ¿Por qué dicen que no hay recursos? Sí hay recursos, pero están asignados para estos señores que son crueles, criminales y despiadados, que han perdido toda condición humana. Nosotros no estamos dispuestos a seguir aceptando eso y por eso hemos planteado este proyecto político. Porque de una vez por todas hay que pararse, patearle los culos relevantes a estos señores y sacarlos del poder, porque ya es tiempo ya que volvamos a recuperar la justicia, la dignidad y el derecho a vivir en paz, como diría Víctor Jara. He dicho. Creo que podemos sacar titular hoy día sin ningún problema en los medios electrónicos del país, desde Radio Leufú, de Contingencia La Bermud con Marcel Clos. Es que como decía aquí este muchacho que está grabando, ¿sí? Cuando escuchábamos la canción Arauco tiene una pena, decía. Ya es como que ya tiene rabia. No tiene pena, tiene rabia. O sea, yo creo que con las lágrimas hay un lago nuevo instalado. Claro, más de un lago. Más de un lago. Podríamos resolver el problema de la sequía en el desierto, sí, con el dolor de este pueblo. ¿Ah? Ahora, el tema mapuche es un tema complejo, que se ha complejizado también por la manera en que el modelo lo ha clasificado. Ha hecho una tipología del conflicto mapuche que va en un solo carril, y claramente aquí la cancha es mucho más abierta. Y como en el atletismo hay 8 carriles por donde correr la pista. Y siguiendo sus palabras, aquí hay un solo carril que se ha visto históricamente en el trato político, en el trato de judicializar el conflicto. Y que yo quiero ir a una cuestión un poco más fina todavía, en términos económicos, sobre el conflicto mapuche. Es que existe un decreto que genera un incentivo y favorece justamente las plantaciones forestales en el 701. En la Gualmapu.
Entonces, frente a la posición no tan solo de voluntad política y de modificar el trato a los lamien, a los peñis, a los niños, a las niñas, y volviendo a lo que en el primer bloque hablamos un poco, y no con un sentido pesimista, sino con un sentido de que es la realidad que está instalada. ¿Habría que modificar también este decreto? Sí, hay muchas cosas. Por eso nosotros hemos planteado que acá tienes que hacer cambios. Es que son cambios, por eso hemos dicho, es que, claro, que no se equivoquen con esta candidatura. Si nosotros no hemos venido acá a decir, mire, voten por nosotros, porque vamos a hacer algunos cambios, vamos a mejorar las cosas, vamos a dar un bono, vamos a ir en la dirección de la educación pública, vamos a construir un par de hospitales más. Nosotros no hemos dicho eso. Nosotros hemos dicho que aquí venimos a cambiar las cosas estructurales. Por eso hablamos de refundar el país, una nueva constitución de verdad democrática, realizada por una asamblea constituyente que será el espejo de nuestra sociedad. Los mapuches tendrán que poner en esa asamblea sus propios delegados, no votar por un señor Escalona, que sería aterrador tener esa miseria humana expresada en una asamblea constituyente. Elegir directamente a sus representantes, a sus iguales. Tienen que poner delegados los mapuches, los Licanantay, los Aymara, los Rapanui, tienen que poner dentro de esta asamblea constituyente sus representantes. Los estudiantes secundarios y universitarios tienen que poner su gente también en esta asamblea constituyente. Nosotros esperamos que también los estudiantes secundarios estén ahí. ¿Sabes por qué? Porque tú a los 14 años eres sujeto de cárcel. Se entiende que tú puedes ser procesado a los 14 años. Si eres capaz de ser procesado a los 14 años, entonces eres capaz de votar por quién es el presidente de la República y participar en una asamblea constituyente. Tienen que participar también las mujeres, los pescadores artesanales. Una nueva constitución es una nueva república, es un nuevo país, es una nueva sociedad. Y revisar todas esas leyes, el 701, el Código de Agua, el Código Minero, la ley que crea la AFP, eliminar esa ley, la ley antiterrorista. Todas esas leyes van a tener que ser levantadas de nuestro ordenamiento jurídico, porque son leyes hechas para abuso de su pueblo, para la injusticia y no para la justicia. Y las leyes deben ser el reflejo de la justicia y no de repartirse el país como un botín de guerra. Tenemos preguntas de nuestros auditores, han llegado varias, creo que estamos con sintonía acá. Y Eduardo, por ejemplo, Renato, Jaislan, Nicolás, Van Damme. Nicolás Van Damme. Nicolás es uno y Van Damme es otro. Pero suena bien Nicolás Van Damme. Voy a crear un concepto al aire que es nuestra participación ciudadana online. Así que aquí tenemos... Hay una pregunta sobre el Diario 1 que me gustaría contestar. Ya la hemos visto y vamos a partir con lo que da Marcel. Si me permite decirle Marcel. Sí, por supuesto. Nicolás dice, esto está acá a las 9 de la mañana, nos está escuchando ya hace una hora, Nicolás. Saludos, Nicolás. Tras el cierre de Diario 1, usted enfrentó procesos judiciales por despido injustificado, dice Nicolás. ¿Podría aclarar esto, ya que en la web solo circula info al respecto que busca dañar su imagen? Sí, mira, yo lo que tengo que decir al respecto es que el Diario 1 nunca fue una empresa. O sea, el Diario 1 fue una iniciativa política, fue un acto político. Nosotros nos juntamos un grupo de periodistas y otros que no éramos periodistas y decidimos emprender esta tarea justo cuando se iniciaba el gobierno de Piñera, para tener un medio sobre el cual transmitir una contracultura. Eso es lo que hicimos. Yo no hice una empresa, no creé una empresa de Diario 1, ni siquiera tenía personalidad jurídica. Era un grupo, una iniciativa, y todos los que ahí estábamos trabajamos ad honorem y trabajábamos sin contrato. No había contrato, ni siquiera contrato a honorario, porque no había ninguna relación laboral. Yo recibía las colaboraciones de los periodistas por correo electrónico. No había horario de trabajo, no habían oficinas que ocuparan los periodistas. Se recibían colaboraciones y nosotros pagábamos 25.000 pesos por página de colaboración. Y eso sí lo pagábamos y siempre lo pagamos.
porque igual era un trabajo que había que remunerar, pero no era un trabajo con horario, ni con compromisos de permanencia, ni de ningún tipo. Bueno, para hacer estos pagos, no servía mucho la venta del diario porque no ganábamos nada prácticamente. Vendíamos 4.000 ejemplares y necesitábamos vender 15.000 para que esto se financiara. La diferencia se cubría con endeudamiento mío personal, que yo hice y que todavía estoy pagando. Debo todavía 10 millones de pesos de las deudas que me dejó el Diario 1. Y pagábamos estas colaboraciones, porque además había que pagar la impresión del diario, la distribución, no era fácil, hasta que simplemente no se pudo. Y yo cerré el diario porque yo, como era yo el que me endeudaba, yo dije, yo no sigo más con esto y cerré el diario. Eso no le gustó a dos de los 24 periodistas que trabajaban. Y me metieron demanda sobre la base de la mentira, el perjurio, cometieron perjurio, faltaron a la verdad, llevaron testigos falsos, dijeron que estaban contratados, que tenían horario, que tenían oficina, que cumplían tiempo de permanencia. Todo eso fue falso y mentiroso. Entonces ese es el resultado. Esos juicios los metió gente de mala calidad, gente de baja categoría humana, que además eran compañeros de lucha política, porque eso fue siempre un proyecto político y no una empresa en la que yo ganara dinero o yo tuviera un sueldo. Nunca gané nada, perdí más de 15 millones de pesos por esta iniciativa, y estos otros señores, abusando de estas leyes que muchas veces se prestan para el abuso, la implementaron, pero ¿cómo? Mintiendo, faltando a la verdad y cometiendo perjurio. Seguimos con otra pregunta que nos entrega Van Damme. Viene volando por el aire la pregunta. Según usted, ¿por qué se hace tan difícil unificar a la izquierda extraparlamentaria en una candidatura única si hay tantas coincidencias programáticas? Es que no se hace tan difícil. Nosotros tenemos ya 17 organizaciones dentro del movimiento Toda la Moneda. ¿Cuántas faltan? Algunas pocas. El Partido de Igualdad incluso se dividió, porque había un fuerte sector dentro del Partido de Igualdad que quería incorporarse a esta coalición Toda la Moneda. Pero hubo sectores que no quisieron y se produjo una división del Partido de Igualdad. Entonces, yo no veo que sea tan difícil. O sea, acá tenemos la Unidad Comunista, Red Libertaria, Convergencia MIR, Izquierda Cristiana, Izquierda Unida, Partido Humanista y otras más, digamos. Está la Unión Nacional Estudiantil. Mira, son 17 más o menos, 17, ya, bueno, no me acuerdo de todas, ¿no? Pero aquí han venido llegando, confluyendo todas las sensibilidades y espiritualidades de la izquierda histórica y nueva también, ¿no? Está el Gualmapu también, pero tampoco tenemos a todos las comunidades mapuches, porque los mapuches tienen una cultura política que no es igual a la cultura occidental, no es igual. Nosotros pedimos que estén todos juntos. A veces no se puede, pues hay sensibilidades distintas, hay maneras de pararse en la vida que son distintas, y además dentro de la izquierda tenemos una herida que se llama, y que yo llamo, la estética de la derrota, ¿no? Hay muchos sectores, aquellos que están pidiendo, por ejemplo, no votar, no participar, abstención electoral. ¿Quiénes son esas personas? Gente que es de la izquierda y que de alguna manera ve en la posibilidad de participar, o que de alguna manera contribuye con prácticas que tienden a la derrota, que tienden a la división, que tienden a que no haya nunca un proyecto que pueda ganar, porque en la victoria hay algo que ven negativo, y ven en la derrota tiene una ganancia o psicológica o política, o yo no sé de qué tipo, pero hay una práctica de derrota dentro de la izquierda, y mientras no tengamos experiencias de éxito y cambiemos esa cultura de la derrota, va a ser difícil que se produzcan estas unidades. Pero nosotros estamos en esa dirección, estamos empujando ahí y convocando. Nosotros incluso dentro del movimiento tenemos sectores que apuestan a la derrota, que apuestan a que perdamos, que apuestan a que nos vaya mal. Es impresionante. Fíjese que así se ve desde afuera, porque Jaceland apunta lo mismo. Mientras la derecha, y ojo cómo ella redacta, mientras la derecha, entre paréntesis, alianza y concerta, a ambas la ve como derecha.
se acomodan entre ellos y hacen pactos y se acaparan todo el poder. La izquierda se divide en muchos movimientos y pierde. ¿Qué hacer para vencer? De alguna manera ya lo ha dicho. Sí, hay que darle con todo, ¿no? Hay que avanzar y construir un relato de victoria y no un relato de derrota, porque hay mucha cosa en la izquierda, que somos los pobres, que somos los marginados, que somos los humillados, que somos los perdedores, que somos los nunca, los nadie. Ese discurso está bien para la literatura, pero en política nosotros tenemos que ganar. La política es poder, es tener poder, vencer, tener victoria y transformar la realidad desde el poder. Y eso es lo que nosotros entendemos que tenemos que hacer. Y si no hacemos eso, entonces mejor dediquémonos a la religión, dediquémonos a la literatura, pero en política tenemos que ganar y conquistar el poder. Estamos con una audiencia increíble, siguen llegando preguntas. Aquí Renato dice: Fuerza Marcel Cloud, en San Rosendo habemos jóvenes que te apoyamos, ven a vernos, dice Renato. San Rosendo, vamos para allá. Vamos a San Rosendo, no vengamos de San Rosendo, como la canción, vengo de San Rosendo, vamos a San Rosendo. Y Renato en la misma línea dice: ¿cómo participa con los jóvenes de regiones? ¿Por qué Eduardo dice: ¿por qué la gente le sigue dando el voto a los defensores del abuso? AFP, ISAPRE y un infinito, etcétera. Hay desinformación, hay temor, hay conformismo. No, hay desinformación, hay manipulación de la información. Piensa tú que hay analistas políticos en Chile que no consideran esta candidatura, no la tienen en cuenta en su análisis. Mira lo que dijo una vez Guillé, que cada vez me produce más odiosa la figura de el Guillé, que el Guillé es un tipo que parece ecuánime, parece objetivo, parece hasta simpático, pero pone un discurso ideológico nefasto. Dijo: solo si cae un meteorito, mira lo que dice, claro. Solo si cayera un meteorito, Bachelet no es presidente. Y capaz que caiga. Y es buena la idea, porque los meteoritos fueron los que hicieron desaparecer los dinosaurios. Nosotros somos el meteorito, señor Guillé. Aquí venimos a matar dinosaurios. ¿Ah? Carlos, una pregunta muy contingente, y seguimos dando titulares, yo creo, a los medios electrónicos del día, para que escuchen Radio Leufu. Venimos a hacer desaparecer a los dinosaurios. Así que se aguante el Guillé y la señora Bachelet, y peor esta otra señora, la Matei, que es realmente un ser esquizofrénico, curioso, sacado de las mazmorras del mismísimo infierno, porque la verdad que nadie entiende mucho cómo puede ella tener las ideas que tiene. Yo siempre he dicho, esta señora tiene sueños, fantasías eróticas con las AFP, con los bancos, con las ISAPRE. Yo creo que algún desliz psicológico debe tener esta señora con ese tipo de instituciones. Pasándonos del imaginario Matei en voz del candidato, ojo con eso. Las declaraciones son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Carlos dice, ya hace un buen minutaje, y una pregunta contingente de la agenda de la semana, yo creo. ¿Cuál es el punto de vista respecto al impuesto específico, y también qué opina respecto al desarrollo de energías renovables y estudios como, por ejemplo, la energía mareomotriz del océano? Mareomotriz. Bueno, a ver, el impuesto específico. Nosotros hemos dicho que el impuesto hay que bajarlo, ¿no? El impuesto, hay que eliminar el impuesto específico de la benzina, de la gasolina para las personas, pero no para las empresas. Hay que instalárselo a las empresas. Las mineras, las pesqueras, las forestales tienen que pagarlo y no las personas. Pero también hay que pensar en la necesidad de cambiar la matriz energética que nosotros tenemos. No podemos seguir dependiendo del petróleo. No podemos seguir basando el uso energético del país en el petróleo, no tenemos petróleo, cada vez más caro y hace más difícil la vida y es contaminante, etcétera. Entonces de ahí vienen esas energías alternativas. Pero lo más importante que tenemos que nosotros apostar, sobre todo en Chile, que tenemos una ineficiencia energética gigantesca, es a la eficiencia energética. Si tenemos que hacer inversiones en energía, tenemos que hacer inversiones que hagan disminuir el consumo de la energía y no aumentarlo. O sea, que la usemos mejor la energía. No que se malgaste, ¿no? Porque hay mucho mal uso de la energía. Se gasta más energía de la necesaria por problemas de eficiencia.
Entonces la inversión fundamental acá es eficiencia energética. Podríamos reducir el 40% el consumo de la energía actual produciendo lo mismo, generando el mismo beneficio, los mismos productos, los mismos servicios con menos energía. Y si vamos a invertir en proyectos de inversión, pues estos que sean solar, eólica, mareomotriz, geotermia, son alternativas energéticas que están en nuestro país, que tenemos y que podemos utilizar y tener muchas menos impactos ambientales y negativos que la energía que actualmente estamos usando. Tenemos una pregunta de Radio Leufú también. De Radio Leufú. De nuestros pilotos. De los que están allá. De los que están allá detrás. Existe en el país, delante lo vimos con bastante dolor, la verdad, que si el 0,3% se destina en materia indígena de presupuesto en una cápita ahí, el 0,9% es el que llega a cultura, que prácticamente son 300 millones de dólares anuales, claro, de los cuales el 90% se gasta en Santiago. Sobre aquello, aparte de otros bemoles como la derogación del IVA, subir el 50% de rotación y circulación de música y audiovisual chileno en los medios de comunicación nacionales, creación de editoriales estatales, leo lo que está en los planteos del candidato, Marcel Clos, televisión digital y ley de medios especialmente comunitarios, acceso masivo a espacios culturales y patrimoniales de manera gratuita, financiadas por el Estado. ¿Cuál es la opinión que tiene sobre la política que se basa en los fondos concursables como una medida participativa, digamos, pero solamente puntual, a mi juicio? Y aparte de lo que yo leo, ¿qué medidas más concretas en términos de política cultural desde el Estado hacia la promoción, el fomento, otro modo de generar espacios culturales y no solamente los eventos? ¿Cuál es la posición suya al respecto? Bueno, mira, aquí hay que cambiar de fondo en cómo se hace cultura en Chile. En primer lugar, tienes que aumentar el presupuesto. La condición necesaria, ¿no? No es suficiente, pero tienes que tener más presupuesto. No puedes gastar en cultura el 20% de lo que gastas en hacer el Costanera Center, ¿no? Eso es lo que se gasta anualmente en cultura. El 20% de lo que gastas tú en hacer el Costanera Center. Bueno, aquí hay que llegar a una cifra de por lo menos, o de un nivel de unos 1.000 millones de dólares anuales. Pero el sistema este de los concursos claramente no es el más indicado, ¿no? Nosotros hemos planteado la idea de crear comisiones, consejos culturales, en donde estén involucrados los artistas, los trabajadores culturales, el Estado, las universidades, los colegios, y estas consejos culturales no deben ser designados por el presidente ni por el gobierno de turno, sino que deben ser de manera más permanente. Deben existir consejos culturales no solo a nivel nacional, sino que también a nivel local, provincial, y que los recursos asignados a estas regiones estén decididos, el uso de estos fondos en función de criterios y de políticas que se desarrollen a partir de estos consejos culturales y que tengan a bien considerar la investigación cultural, el desarrollo de la cultura, el descubrimiento de patrimonios culturales, y con un sentido de mayor permanencia, no como esto de que tú tienes un proyecto, haces una cosa y después desaparece, ¿ya? Esa cuestión simplemente no puede ser. Aquí tiene que haber una política de promoción. Además hay cuestiones que son fundamentales, ¿no? Acá nosotros tenemos que definir una política a partir de la cultura que queremos desarrollar, recuperar el patrimonio, en abordar temas culturales como la relación con la naturaleza, el respeto, principios de solidaridad. Nosotros queremos promover una cultura en esa dirección y no competitiva, como es la que hoy día existe, que los actores y los trabajadores culturales finalmente, ¿qué son? Compiten entre sí por fondos que entrega el Estado y compiten con criterios de eficiencia, o sea, del menor costo. Esa por una parte. Y por otro lado, nosotros decimos, tenemos que crear plataformas de expresión cultural.
la televisión cultural, la televisión educativa, recuperar televisión nacional, crear canales culturales locales, regionales, provinciales, y exigir, plantear como norma que la televisión, la radio e inclusive los medios escritos cubran en más del 50% en lo que a cultura se refiere con la cultura chilena y latinoamericana, a poner en valor, o sea, porque no sacas nada con hacer cultura y eso que ahí, digamos. La cultura no solo tiene que haber un evento, como tú decías, sino que también la escuches por la radio, que también puedan haber discusiones relacionadas con la cultura, el patrimonio nacional, la música chilena, la plástica chilena, el cine chileno, el cine latinoamericano, y que existan los espacios donde tú puedas darle curso, puedas hablar de eso, puedas educar sobre eso, la gente pueda mirar por la televisión cultura chilena en este contexto. ¿Por qué nos interesa además eso? Porque lo que yo te decía anteriormente, la cultura es fundamental. Si nosotros queremos cambiar el modo de vivir en Chile, si queremos tener otra relación entre las personas, otra relación con la naturaleza, tenemos que dar curso a la cultura y su desarrollo. De allí viene la reforma del corazón finalmente, ¿no? De la subjetividad, que nos va a permitir avalar y legitimar políticas orientadas a la solidaridad, al respeto, a la protección de la naturaleza. En concreto, ¿qué digo? ¿Por qué es importante la cultura? Porque si yo mañana pongo una ley que obligue a las empresas a limpiar el agua al 100%, si yo no tengo una sociedad que esté sensibilizada respecto al valor del agua, entonces esa es una política que va a tener menos respaldo, menos apoyo y va a ser vista con menos interés por la ciudadanía. De ahí la cultura, el desarrollo de la cultura y esos valores nuevos es el que yo necesito, porque me crea a una sociedad sensible a políticas que están en la dirección del respeto y del desarrollo de nuevas formas de vinculación con la comunidad. Nos pueden seguir en Radio Leufú, tanto en Twitter como en Facebook. En Twitter es @radio_Leufú y en Facebook es nuestro Facebook de Radio Leufú también. Y estamos realmente muy gratos con el candidato Marcel Clos acá a los estudios. Hemos tenido una entrevista no solo sobre el planteo de sus pensamientos e ideas que lo movilizan hacia la moneda, todos la moneda es su eslogan. Y más que el eslogan, yo diría, es su frase conceptual, que arranca desde una vivencia personal y que ha logrado montar equipos de trabajo en regiones, con una lectura, con una editorial de movimiento, donde cohabitan distintas visiones, pero todos dialogantes en una misma dirección. Ya estamos llegando al cierre de esta entrevista. Hemos debutado hoy día con Contingencia La Bermud en un horario bastante más temprano de lo habitual, pero que responde justamente también a estar atento a la contingencia, estar atento a las personas que circulan por Concepción, en este caso con un candidato presidencial, elecciones que están a las puertas, semanas solamente, y hay un tema que está en el tapete, que quisiera abordarlo de manera muy, muy directa, muy precisa, muy quirúrgica, como digo, que es el tema del préstamo del Banco Estado a Michelle Bachelet, que ha dado que hablar, digamos. ¿Cuál es su posición frente a este préstamo? ¿Lo considera que está en regla? ¿Un candidato puede pedir un préstamo? ¿Es una señal de que los candidatos, en función del trato de marketing político, ahora forman parte también de una cadena bancaria en términos de economía? Mira, todo está hecho así. Nosotros hemos tenido problemas porque hay gente que ha querido poner plata para la campaña. Pero ¿cómo yo le garantizo que la plata se la voy a devolver? Porque no te la regalan, digamos. Te la pueden prestar, porque además no es necesario, porque el CERVEL, el Servicio Electoral, te devuelve dinero. Entonces, porque el Estado tiene que financiar las campañas. Es un mecanismo necesario para evitar precisamente la corrupción y que tú no tengas que gobernar para quienes te financian las campañas.
¿no? Entonces se inventó esto de que el CERVEL, el Estado, financia las campañas. Pero además pone límites estratosféricos. 9.000 millones de pesos es lo que te pueden devolver. Tú puedes gastar hasta 9.000 millones de pesos. Y esta señora está pidiendo 2.500 millones de pesos, 5 millones de dólares. Bueno, el punto es el siguiente. Igual la ley lo que hace es favorecer al banco. Al único que tú le puedes pedir plata prestada es al banco, porque al banco es al único que le devuelve el Estado. Ya creas ahí un nicho de negocios para el banco. Pero además, al aumentar tanto esto, tanto los fondos, ¿no? También creas otro nicho de negocio. El tipo que te hace, mira, a nosotros quienes nos van a hacer la franja nos cobran 25 millones de pesos. 25 millones. Pero a los otros les cobran 400 millones. No son los mismos, ¿no? Pero se sabe que para la franja te cobran, y más de 400 millones. No cuesta 400 millones la franja. Entonces se hace un negocio esto del financiar la campaña. Entonces la gigantografía, otro negocio para los que producen gigantografía. Entonces han hecho, en vez de resolver el problema de la corrupción, ¿no? De que un candidato le aporten con dinero, porque las campañas cuestan mucho dinero, ¿no? Cuestan mucha plata, ¿no? Tampoco tanta, ¿no? Pero hay que tener recursos, hay que mantener un equipo mínimo, hay que estar todo el día trabajando y hay que pagar las cuentas, y la luz, y el teléfono, y la comida, y la educación, y la salud, y todas esas cosas. Entonces tú necesitas fondos. Pero han hecho de esto una vez más una oportunidad de negocio. Han desnaturalizado el principio de que el Estado financie a los candidatos. Y en vez de financiar una cosa relativamente sobria, ¿no? Porque tú podrías perfectamente no rayar las calles, no rayar no llenar de gigantografía, tapar de basura las calles, podrías no hacerlo y hacer el debate en la televisión, hacer el debate en los medios de comunicación, hacer la campaña publicitaria, la campaña de difusión a través del debate, la discusión, a través de los medios de comunicación. Eso podrías hacerlo. Y el Estado podría no superar los 1.000 millones de pesos por campaña, pero te cubren hasta 9.000 millones. Entonces yo obviamente me parece, por un lado, una cosa que ha perdido toda naturalidad, todo sentido, el hecho de que el Estado asuma el financiamiento de las campañas para evitar la corrupción, ¿no es cierto? Y que los candidatos sean después presos de quienes le prestan la plata, o quienes dan la plata para financiar la campaña, lo han desnaturalizado. Y segundo, el Banco del Estado, esta actitud de pasarle a esta señora 2.500 millones de pesos, sin avales, sin garantías, sin nada, y a nosotros nos han puesto todos los problemas del mundo, porque los bancos no nos han prestado plata. Ya llevamos 4 bancos y nos dicen que no nos van a prestar plata, a pesar de que está garantizado que se las devuelve el CERVEL, no nos prestan plata. Entonces aquí hay claramente el sistema, con esto hemos sabido una vez más para quién trabaja la concertación. Con esto ya nos despedimos. Podríamos estar toda la mañana acá con el candidato. Siguen otras programaciones. Tenemos que ir a otro lado. Tiene que también ir a terreno. Una agenda apretadísima. Ya le agradecemos por haber estado con nosotros acá. Solamente voy a mencionar. Beleman dice: ¿cómo se rompe el miedo en una sociedad psicológicamente aplastada? Basta con que pasen un video de la dictadura para entrar en un shock conservador. Gabriel dice: fuerza Marcel, no Octopus. Octopus es una plataforma acá. Sí, la sabemos. Es dos termoeléctricas adicionales a la zona, ya que faltan tantas termoeléctricas aquí, van a poner más. ¿Ah? La Remo dice: en caso de no triunfar en las elecciones, ¿de qué manera va a capitalizar su adhesión política? ¿Creará un partido? ¿Intentará para la próxima una candidatura al Parlamento desde fuera como ahora? Carlos, saludos a la quinta región desde Radio Leufú. Tenemos nosotros ahí, estamos en apoyo con escuelas de rock, con Patricio González y todo su equipo. Carlos dice: ¿cuándo andará por la quinta región? A cada rato vamos para allá. Estuvimos hace poco en la quinta región. Y lo que dice Remo, ¿cómo va a capitalizar su adhesión política en caso de no triunfar en las elecciones? ¿Creará un partido? ¿Intentará para la próxima una candidatura al Parlamento? Mira, ojo con estos programitas que están haciendo en la televisión, ¿eh? No hay que mirarlos con sentido inocente. Lo están haciendo para eso, para reavivar el miedo a cualquier cambio. No han gobernado con el miedo. Lo que uno tiene que decir: a la cresta con el miedo. ¿Hasta cuándo vamos a tener miedo?
Si las cosas no se repiten históricamente y podemos hacer algo distinto, podemos caminar con inteligencia. Tenemos que intentarlo. Yo lo que les puedo decir a los que me preguntan qué voy a hacer después, voy a seguir haciendo lo mismo que he hecho toda la vida, toda mi vida. Me he dedicado a la política, trabajar en política. Ahora hemos creado este movimiento, ya hicimos un movimiento, somos una tercera fuerza política y vamos a hacerla funcionar en cualquier evento, como oposición o como gobierno en los próximos años. Y vamos a postular de nuevo, vamos a ir a disputarle el poder a quienes hoy día lo detentan una vez más, porque ahora entramos en la arena política. Hemos hecho todo un trabajo social y yo voy a seguir igual, porque yo lo que quisiera transmitirle a la gente es esto. Yo vivo en un país que no me gusta. Vivo en un país que maltrata a su gente, maltrata a sus viejos, maltrata a sus jóvenes. Yo no quiero este país para mis hijos. Y voy a hacer todo lo que se pueda. Voy a poner toda mi energía, toda mi voluntad y mi determinación en cambiar esto. Y eso hasta las últimas consecuencias. Y el miedo y todas esas otras cosas, francamente, no me importan. Renato, te mencionamos y te agradecemos tus palabras. Dice, muy buena entrevista. Marcel y los chilenos a la moneda. Fuera corrupción, capitalismo, mentiras, etcétera. Y nos despedimos con una canción que Marcel va a programar para ustedes. Ya la tenemos ahí. ¿Y sabes por qué? ¿Puedes decir por qué? Sí, es una canción emotivamente amorosa que remite a un episodio de vida que aún conserva hasta el día de hoy. Y digo yo, con todo el respeto que me merece, con gran cariño, sí, por lo visto. Así que dejo en propias palabras de Marcel Clos la despedida de este programa. Contingencia La Bermud ya está piloteando por los aires de Concepción y en el mundo por nuestra señal online. Síganos en Twitter, en Facebook, en Radio Leufú. Y dejo al cierre para que presente su canción y sus últimas palabritas, y que espero que vuelvan nuevamente acá a estos estudios a Marcel Clos. Bueno, sí, vamos a volver, porque como decía y cantaba Mercedes Sosa, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Por lo tanto, Concepción, que ha sido un lugar que me ha acogido, aquí fluye la política. El primer francés que llegó a Chile con mi apellido, que era mi bisabuelo, llegó a esta zona allá en Curanilahue, ahí como zapatero francés, anarquista, arriba de barriles de cerveza, arengaba a los trabajadores para que se rebelaran y marcharan por el camino de la revolución. De ahí vengo yo, digamos, así que voy a volver a estas tierras porque siempre voy a volver. Tiene reminiscencias esenciales para mí. Esta canción se llama El Necio, de Silvio Rodríguez. Me la dedicó alguien una vez que me tenía mucho cariño y que yo todavía le tengo. Y me la dedicó precisamente porque a ella esta canción le sugería y le inspiraba a la persona que yo soy. Y además porque refleja lo que me parece es como una convicción de vida. El Necio, de Silvio Rodríguez. Para no hacer de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar en su Parnaso, para darme un iconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda.
vienen a convidar en definirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví.